Buenos días, chicos, esperando que se encuentren súper bien. Tenemos otra semanita más de clases. Espero que también hayan revisado las clases anteriores para que tengan una continuidad con las clases del día de hoy. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Permítanme un momentito hasta que se pueda visualizar bien el material de trabajo. Ya, esperemos a que se aclare, a que se pueda visualizar, para que ustedes puedan visualizar más que todo. Ya, chicos, vamos a ver lo que son las propiedades físicas y químicas de los metales. Las propiedades físicas tienen brillo metálico, son de consistencia dura porque ponen resistencia al dejarse rayar. Los metales presentan tenacidad, es decir, ofrecen resistencia a romperse cuando ejerce una presión sobre ellos. O sea, es muy duro para que se rompa una propiedad física de los metales. Son maleables y ya que se dejan hacer láminas sin romperse, como el zinc, el cobre, posee buena conductividad calórica, ya que la absorben y la conducen. Los metales permiten el paso de la corriente eléctrica a través de su masa y en su gran mayoría poseen altas densidades. Se funden a elevadas temperaturas y todos los metales son sólidos a temperatura ambiente, menos el mercurio que se encuentra en estado líquido. Veamos, tenemos el alambre de cobre, por eso dice que son maleables, tenemos el oro, el metal fundido, pero se funde solo a bajas temperaturas, no, perdón, a altas temperaturas. Las barras metálicas, tenemos el mercurio líquido, que lo encontramos también en el termómetro, y si en algún momento pasara el caso de que se rompe el termómetro, recuerden que tienen que buscar ayuda porque eso es peligroso. Y la rejilla metálica que se utiliza para muchas situaciones. Tenemos muchos productos con respecto a a los metales. Las propiedades químicas. Los metales son muy reactivos, especialmente con los halógenos, debido a que la capacidad que tienen depende de los electrones. Se caracterizan por formar óxidos, salen a hidróxidos. Los metales reaccionan con el óxido formado óxidos y esta reacción es frecuente cuando se deja objetos de hierro a la intemperie, ya que observamos una capa de color ocre llamado óxido. Los metales forman hidróxidos y ocurren cuando un metal alcalino reacciona con el agua. Por ejemplo, la reacción del sodio con el agua es muy violenta y produce hidróxido de sodio. Cuando un metal reacciona con un ácido y libera el gas de hidrógeno, se forman sales. Este tipo de reacciones son explosivas, por lo que deben tener mucho cuidado, como también les comentaba del mercurio, también es muy reactivo, es muy problemático y tiene bastante con respecto al problema de salud y toda la situación, pues tiene un reactivo muy feo, chicos. Así que tienen que tomar ayuda, tienen que tratar de protegerse de esas cosas. Los minerales. Las fuentes de minerales tenemos el calcio, el hierro, el magnesio y el zinc. El mineral es calcio y la fuente son los productos lácteos. Nosotros podemos encontrar muchos productos lácteos como por ejemplo el yogur, el queso, la mantequilla, la leche. Todos esos productos lácteos viene el mineral del calcio. Así es como los seres humanos tenemos en nuestro sistema o tenemos en nuestro sistema el calcio. Tenemos el hierro. El hierro lo encontramos en carnes rojas, lentejas, hígados y algunas, muchos más. A ver, tenemos muchos productos donde encontramos también el hierro. Mm, Tenemos los legumbres, frijoles, lentejas, garbanzos, vegetales de hojas verdes, espinacas, col rizada, frutos secos, semillas, calabazas, sésamo, anacardos, así como algunos granos integrales y el tofu. El tofu es más como de la parte del de China, Japón, por ahí, asiáticos. Las legumbres, por ejemplo, en los frijoles, en las lentejas, en los garbanzos, en las verduras de hojas verdes, espinacas, col rizada, selga, en los frutos secos, las semillas, semillas de calabaza, semillas de sésamo o anacardos, granos integrales, quinoa, avena, pan integral, etcétera, y muchos más. El tofu es un alimento popular entre los vegetarianos, rico en proteína y en hierro.
El brócoli es una excelente fuente de vitamina, de potasio, además del hierro. El coco, una fruta rica en hierro, aunque su consumo debe ser moderado por su alto contenido de grasa. El cacao puro en polvo es una fuente de hierro. El chocolate negro, además de ser un delicioso antojo, el chocolate negro también contiene hierro. Los batidos verdes, los batidos que contienen espinacas, acelga y otros vegetales de hojas verdes son buenas para el hierro. Consideremos adicionales también el hierro está en origen animal, como el hierro hemo. Se absorbe mejor el hierro en el origen vegetal, hierro no hemo. En vitamina C ayuda a mejorar la absorción del hierro, no hemo, y así va sucesivamente. En el huevo, en muchas de las cosas encontramos hierro y también el calcio. El magnesio encontramos en la soja, en la espinaca y en muchos más. El zinc, por ejemplo, en mariscos, carnes rojas, nueces, queso y muchos más. Casi en todas las comidas sanas que nosotros podemos encontrar en nuestra vida diaria tienen estos minerales importantes para nuestro cuerpo. Ojo que también depende de que todo al extremo es malo. Entonces, si es que consumo más de estos minerales, puede ocasionar algo, como también si consumo mucho menos, también puede ocasionar alguna enfermedad en mi cuerpo. Las propiedades físicas y químicas de los no metales. Las propiedades físicas. Los no metales carecen de brillo. No como el anterior, por ejemplo, el oro brilla mucho, es un metal. Por lo general son malos conductores del calor y de la electricidad. No son maleables ni ductibles y tampoco reflejan la luz. Se funde a bajas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, el azufre. El azufre es uno de los no metales reconocidos aquí en el mundo a nivel internacional. En el mundo sí, chicas. Son gases a temperatura ambiente con dihidrógeno, dinitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, el dibromo, se encuentra en estado líquido y el yodo, a pesar de que está en estado sólido, es volátil. Los otros no metales son sólidos duros como el diamante o blandos como el azufre. Las propiedades químicas. Los no metales presentan características de no ceder electrones, por lo tanto siempre ganan o atraen a los electrones en una reacción química. La reacción o reaccionan entre sí con los metales. Algunos de estos elementos presentan formas atópicas, como el carbono, el selenio, el fósforo, el azufre. Posee moléculas formadas por dos o más átomos, las cuales tienen el último capa en 4, 5, 6 y 7 electrones. Al ionizarse adquiere carga eléctrica negativa. Al combinarse con el oxígeno forman óxidos no metálicos o anhídridos. Los halógenos y los oxígenos son los más activos. Los elementos químicos y tu salud. Nuestro cuerpo es una de las especies más perfectas existentes, cuyo fundamento es producto de la interacción de ciertos elementos químicos que pueden ser calcio, yodo, potasio, fósforo, hierro y entre otros. Estar sano significa ser en lo físico como en el metal, para que nuestro cuerpo funcione en armonía. O sea, tiene que tener una cantidad específica a nuestro cuerpo para que no le haga daño o también para que no le falte ese tipo de componentes. Tenemos el azufre, el nitrógeno y el oxígeno, que son componentes que nosotros encontramos a diario en nuestra cocina o, por ejemplo, en el caso de los hospitales o alguna situación, encontramos el oxígeno, ¿no? Los metaloides y semimetales. Los metaloides o semimetales tienen características intermedias entre los metales y los no metales. Se encuentran en la familia del grupo 4A y son del carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Su apariencia suele variar, ya que tiene el brillo propio del metal o la opacidad que caracteriza a los metales. En cuanto a la conducción de energía y conducción de temperatura en este tiempo de elementos varía aplicablemente, por eso son utilizados en aplicaciones médicas e industriales, especialmente la industria electrónica, por ejemplo, computadoras, impresoras, laptops, teléfonos, chips y muchas más o en la microelectrónica para la fabricación de chips, como les comentaba. Todos estos se encuentran mucho en esta electrónica, ¿no? También en la industria médica, porque hay muchos mecanismos, muchas máquinas que carecen, que necesitan de este tipo de metaloides o semimetales. Por ejemplo, el uso del silicio en los transitores.
El silicio se utiliza como material refractario en cerámicas, esmaltados y en la fabricación de vidrios para las ventanas. En la medicina se usa la silicona para implantes de senos y lentes de contacto. ¿Ya? Vamos con los gases nobles. Los gases nobles ocupan la última columna de la derecha. Se trata de un conjunto de 6 elementos que se presentan en su estado natural como gases. Estos gases inertes son monoatómicos, es decir, no existen moléculas. Todos ellos existen en alguna proporción en la atmósfera terrestre, en el universo. El helio es uno de los elementos más abundantes, superando solo por el hidrógeno. Otros gases nobles como el xenón se encuentran en bajas cantidades en la atmósfera terrestre, mientras que en el gas radón, a causa de su poca duración de existencia, es escaso en el planeta. No es muy fácil encontrar este gas. Por tanto, tener 8 electrones en su último nivel, a diferencia del helio, estos gases presentan estabilidad química, por lo que no existe una reacción química con otros elementos. Esta cualidad de no reaccionar químicamente es la razón por la que denominamos unos gases inertes, raros o nobles. Inertes quiere decir que no se va a mover, que son escasos, que se murieron o alguna situación así. Pero en este caso son escasos, son gases inertes, raros o nobles. ¿Ya? A pesar de que en el último año se han preparado compuestos de xenón, criptón y radón, sigue siendo válida la idea de que este grupo es muy poco reactivo. El radón es interesante, radioactivo y es producido por la radiación de uranio y de radio. En el ámbito espacial, el xenón permite propulsar los satélites y ajustar la fórmula muy precisa a su trayectoria. Este gas se utiliza para su masa, puesto que permite garantizar el impulso suficiente para poner el satélite en movimiento en el espacio. El helio es utilizado para llevar y llenar los globos de helio, ¿no? Los que nosotros encontramos en muchas, por ejemplo, en los campos deportivos, cuando hay algún deporte específico, más en Estados Unidos o en España. Los elementos de transición corresponde al grupo de las familias B. Se caracterizan por tener las orbitales llenos o semillenos. Es decir, a medida que aumenta el número atómico, los electrones van a un nivel interior en lugar de ir al nivel externo. Estos grupos se ubican en el centro de la tabla periódica. Por lo general, son metales con altos puntos de fusión, tienen varios números de oxidación y frecuentemente forman compuestos coloreados. Se caracteriza por ser estable, sin necesidad de reaccionar con otros elementos. Los elementos de transición incluyen importantes metales como el hierro, cobre, plata, y el hierro y el titanio son los elementos de transición más abundantes en el planeta. El metal de transición puede ser uno así parecido. Elementos de transición internas o tierras raras. Conocidos como tierras raras, están ubicados en la parte inferior de la tabla periódica y se dividen en dos grupos, en lantánidos y actínidos. Los lantánidos son elementos que forman parte del periodo 6 de la tabla periódica, son llamados tierras raras debido a que se encuentran en forma de óxidos. Son un total de 15 elementos, eso tienen que ustedes tomar mucho en cuenta, es un total de 15 elementos desde el número atómico 57, que es del lantano, hasta el 71, que es del lutecio. El lantano no tiene electrones ocupando ningún orbital, mientras que los 14 elementos sí tienen el orbital 4F, parcial o totalmente lleno. A pesar de tener valencia variable, la mayoría tiene un número de oxidación 3 positivo. Todos tienen una apariencia de metal brillante. Los actínidos son 15 elementos químicos que poseen características comunes. Se ubican en la tabla periodo 7 de la tabla periódica, abarca 15 elementos del 89 al 103 y comparten la estructura del actínido. Los electrones que aumentan en cada elemento lo hacen principalmente en el nivel energético 5F, que es químicamente menos reactivo, y los elementos más pesados desde el curio han sido fabricados en el laboratorio. En vista de que no se encuentra en la naturaleza, la mayoría de los actínidos tienen valencia positivas de 3 y 4 y también varían conforme aumenta su número atómico, disminuyendo su radio. Todos son reactivos.
radioactivos, perdón. El uso y aplicaciones de las tierras raras, pues tenemos las tierras raras en cerámicas, por ejemplo, tenemos el LaC, el PR, el ND, I, EU, GD, LU, DY, y son condensadores, sensores, colorantes, centelladores, refractarios y entre muchas cosas más. Tenemos los catalizadores, que es el LaC, PR, ND. Es refino de petróleo, convertidos cantálicos advertidos de diésel, procesos químicos, depuradores y muchos más. Tenemos el vidrio o la óptica. El CLA, PRND, GDR, OH son pulidores, son cristales para protección del sol, de los rayos UV y son imágenes de rayo X. Esto se utiliza más en la vida de los médicos, en los hospitales y muchos más. Los fósforos, que es el EU, el Y, TB, NDR, CPR, son pantallas, ¿no? Pantallas de CRT, LPD o LCD. Son lámparas fluorescentes, láseres, fibra óptica y aquí estos son utilizados más para el internet, la tecnología, las pantallas de las computadoras, de los teléfonos, de las laptops, de todo eso. Tenemos los aleaciones, que es el LAC, PRNDY, son las baterías de NIMH, pilas de combustible, piedras para encendedor, superrelaciones aluminio, magnesio, etcétera. En los imanes tenemos ND, RTV y DY, que son motores híbridos, discos duros, MRI, turbinas eólicas, micrófonos, altavoces, refrigeración magnética. Aquí viene más a meterse como la línea de gama blanca, como lavadoras, tenemos la refrigeradora, tenemos la cocina y muchos más. Aquí se une más de esto. Claro que en lo que son los televisores se encuentran también los imanes. Ya, entonces también puede utilizarse de esa manera. Otros, cuando se vaya al sistema nuclear, utilizamos el oro, el GDS, ISMR, o la defensa, también ND, PRDI, DB, EU y el USSM, o también el tratamiento de aguas, fragmentos que son CE y E. Eso es con respecto al día de hoy, chicos, esperando que se encuentren súper bien, que les haya servido la clase del día de hoy. Es más que todo, es una teoría de todo lo que ya hemos visto, de lo que es la tabla periódica, de las propiedades metales, los no metales, los gases raros, tierras raras, todo eso es el día de hoy. No es nada complicado, ya que solo es teoría, es algo muy facilito, algo que ustedes les va a ayudar en un futuro, que van a ayudar a reconocer si en el caso ustedes llegaran a estudiar algo más que es como la química orgánica o la química más allá de lo que es la orgánica o algo así, les va a ayudar mucho porque ustedes van a reconocer tantas propiedades físicas como químicas de los metales que se encuentran en la tabla periódica y van a reconocer también las tierras raras, que es por lo general que no se encuentra muy conocida en la tabla periódica. La tabla periódica la encontramos en la parte de abajo, pero no sabemos ni siquiera de su existencia o de por qué existe o por qué es eso o por qué de dónde vinieron esos elementos bastantes raros. Perdón. Esto les va a ayudar mucho a que ustedes tengan un conocimiento básico de dónde vienen los elementos, cuáles son sus propiedades, para qué nos sirve, dónde los encontramos en nuestra vida diaria. Sabemos que también muchos de estos elementos químicos los encontramos en la comida, en productos de limpieza, en productos de belleza. Por lo general las mujercitas nos maquillamos y tenemos muchos productos para nuestra carita, pues en eso también nos puede ayudar mucho. Tenemos también en las pinturas, en los electrodomésticos, ahora en la actualidad que la tecnología es muy inmensa. Sabemos que todos estos elementos químicos también sirven para eso. Sabemos de dónde salen estos elementos químicos y cuál es su variación, si les podemos mezclar, si son radioactivos, si no son radioactivos, si son potencialmente peligrosos o alguna situación así. Para esto nos ayuda esta teoría y más que todo es algo básico, ¿no? Son como conceptos básicos que ustedes necesitan saber para como estudiantes tener en cuenta de qué se trata, de qué elementos estamos hablando y por qué se llaman así, por qué son estos elementos, por qué están ubicados de esa manera en la tabla periódica.
Eso chicos con respecto al día de hoy, cuídense que les vaya súper bien y nos estaríamos viendo las próximas clases. Realicen las actividades, por favor. Chao chicos.